Bueno, muchachos, entonces After Effects es un programa de manejo o de edición de imagen, pero de imagen en movimiento. ¿Listo? Es muy parecido a Photoshop en la disposición, o más bien en la forma en cómo manejan las diferentes imágenes. En cuanto a que en Photoshop, cada objeto nuevo básicamente es una capa. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Entonces, en After Effects hay muchos manejos similares. Básicamente que la gran diferencia es la adhesión de la línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, para trabajar en After Effects, lo primero que se recomienda es pues mantener o tener el material que se va a usar pues previamente preparado. En este caso, como lo que vamos a hacer es montar una secuencia de imágenes, son las imágenes que acabamos de capturar. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que esas imágenes pues están con el nombre del programa por defecto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ponerles un nombre decente, es decir, que genere secuencia o algo así. Entonces las voy a cambiar la numeración. Sí. 05, ¿qué? 05, 06 y 07. ¿Listo? Entonces, una vez ya tengo seleccionados mis elementos y ya sé qué es lo que voy a hacer, pues obviamente accedo al programa, a la aplicación, y pues en este momento no les va a permitir hacer mayor cosa porque pues está... ¿Y esto qué pasó? Está bloqueado. No sé qué pasó. Ya. Listo. Pues no hemos importado nada ni hemos creado nada dentro del programa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el formato de archivo que vamos a trabajar. Más o menos uno piensa aquí como cuando uno, por ejemplo, hace una composición en Photoshop o en Illustrator, ¿sí? Que lo que hace primero es determinar el tamaño, sobre todo en Photoshop. En Illustrator, digamos que es un valor que se puede alterar sin ninguna... Sí, exactamente, sin ningún efecto secundario. Pero si yo, por ejemplo, hago una ilustración en Photoshop de, no sé, 700 por 800 píxeles y resulta que después me la piden en 1600 por no sé qué, paila, porque pues, puedo escalar la imagen, pero se va a deteriorar mucho. Aquí no es que se deteriore, sí se deteriora, no es que sea imposible, sí se puede, pero no es aconsejable. Es aconsejable de hacerlo en la misma forma en como se hace en Photoshop, que si es para reducirlo, aguanta, pero si es para ampliarlo, baila. ¿Listo? Entonces es importante pensar bien el formato para el cual está pensado lo que vamos a hacer. En este momento tenemos una limitante bien grande y es que la cámara, yo les había comentado, la cámara con la que capturamos las imágenes no es una cámara de alta definición ni nada de esas vainas, sino es una cámara más bien como modesta en su definición. Si ustedes pueden darse cuenta, aquí hay unas dimensiones de 640 por 426 píxeles. O sea, aguanta para video en pantalla de computador, multimedia, una resolución que podríamos llamar estándar. Lo ideal fuera que mínimo las imágenes estuvieran a 720 por 480 píxeles. ¿Bien? En este caso, y por el día de hoy, vamos a hacer una excepción y vamos a forzar esas imágenes, algo que ustedes no deberían hacer normalmente. ¿A qué me refiero con forzar esas imágenes? A agrandarlas un poquito para encajar ese formato. ¿Por qué ese formato? Porque es un formato estándar. Entonces, uno de los elementos importantes que pretende el usar After Effects es que ustedes ya dejen de inventarse formatos raros y trabajen con formatos estándar para video. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su animación final la van a tener que entregar en un formato estándar de video. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar acá y volvemos al After Effects. Entonces, pues como les digo, aquí está la pantalla en limpio, no hay absolutamente nada, ¿bien? Y todo comienza por crear la composición. Entonces vamos a ir a composición, nueva composición. La composición no es el archivo,
¿vale? O sea, uno puede dentro de un archivo tener muchas composiciones, cualquier cantidad de composiciones que tenga. La composición, ¿qué es lo que determina? La composición lo que nos determina es el formato que vamos a trabajar. O sea, ¿para qué formato vamos a componer la imagen? Entonces acá le voy a poner caminado. Como siempre, es súper importante y súper aconsejable personalizar o poner los nombres, porque por defecto él siempre les va a poner comp 1, comp 2, comp 3, ¿sí? Como cuando uno crea en Photoshop sin título 1, sin título 2. El tema es que cuando tengan más de 4 composiciones, entonces les va a tocar ponerse a chuzar todas a ver cuál es la que ustedes necesitan. Entonces lo aconsejable es manejar las imágenes, perdón, los nombres. Ahora, ¿dónde se determina el tamaño de la composición que vamos a utilizar en After? Aquí en esta casillita que dice ajuste predeterminado, es como cuando nosotros en Illustrator o en Photoshop generamos esos ajustes que son de imprimir, web, pantalla, CMYK, RGB, ¿cierto? Ahí están los formatos predeterminados, o por lo menos los formatos como más estándar que se utilizan en video. Los de arriba son los formatos de definición para web, que es de 320 por 240, es decir, en este caso, si nosotros utilizáramos las imágenes que tenemos con esta cámara, nos funcionarían perfecto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para el tutorial no se va a ver bien, entonces ya es muy pequeño ese formato. Entonces vamos a utilizar, bueno, vienen los formatos. Los formatos que nos rigen a nosotros aquí en Colombia son los NTSC. Todos los que tengan esa sigla son los que nos sirven a nosotros. Ahora, que tiene una cantidad de variedades, sí. O sea, DB de pantalla ancha, DB de pantalla ancha 23. Ese número que aparece ahí, ¿qué creen que es? ¿Yeah? La velocidad de los cuadros. ¿Sí? ¿Cuántos cuadros por segundo? ¿Cuántos cuadros por segundo estamos trabajando nosotros en animación? 12. Pero el video estándar trabaja o a 29,97, o sea 30, o a 25 en el caso de PAL. Nosotros no vamos a trabajar PAL, que son los que están ahí abajo. PAL de 1, PAL que esos no los vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque son sistemas estándares para transmisión en Europa y creo que aquí en Latinoamérica solo está en Argentina, no más. Entonces no les sirve, a menos de que les manden a hacer algo para Argentina, no sé. Pero, o para Europa, España, todos esos países, Francia, Alemania, ¿vale? Pero no, aquí no, por favor. NTSC, el que quieran, debe pantalla ancha, no sé qué. Ya después ustedes cacharrean y miran cuál es la diferencia sustancial. Las diferencias más grandes, ¿cuáles son? Que existen dos tipos de formato en este momento de proporción de imagen, que es la imagen 4:3, que es la convencional, la estándar, la que manejaban los televisores hasta antes de que esto saliera, la que tenía los monitores de tubos de los CRT, los monitores esos grandes del computador, y la proporción que nos está mostrando en este momento el televisor. Si ven que hay unas franjas grises, es porque esa es una proporción 4:3 porque no están homologadas las pantallas, ¿cierto? Por eso es que si yo pongo la pantalla completa, esta me aparece espichada y se desproporcionan las cosas. ¿Bien? Y la proporción 16:9, que es el formato que llaman anamórfico o panorámico. 16:9, que es el que corresponde a ese tamaño de pantalla, es decir, es un formato más alargado, ¿bien? Al horizontal. Voy a ver otra mesita aparte. Entonces, muchachos, entonces vamos a utilizar, por el momento, vamos a utilizar ese que dice NTSC de 1. ¿Listo? ¿Cuál vamos a utilizar, Carolina? El 16. Mire, que quede en el acta, ella no pone atención. Carolina, método número 44, muestra de finita atención.
¿Listo? No, NTSC de 1. ¿Por qué? Porque este es el formato que nos va a reconocer los píxeles cuadrados. ¿Sí ven ese que dice píxeles cuadrados? Niños, ¿bien? Ahí vamos a seleccionar ese por el momento. Si ustedes se dan cuenta, el formato es de 720 por 534, es un poquito más ancho. ¿Listo? Perdón, más alto. Píxeles cuadrados, de 1 píxeles cuadrados. ¿Por qué píxeles cuadrados? Porque como la mayoría de imágenes nosotros la estamos digitalizando de un escáner o de una cámara, la proporción natural de esos dispositivos son los píxeles cuadrados. ¿Qué otro tipo de píxeles hay, profesor? Los que son anamórficos. Es decir, son píxeles que en su forma o en su morfología no son cuadrados, sino son rectangulares. ¿Bien? Y esos son píxeles de 0,91, la proporción es 0,91. Esto es un poquito raro, pero es algo así. Digamos, esta es la imagen mínima de la parte mínima de una imagen, que es un píxel. ¿Sí? Un píxel cuadrado es así, más o menos. Y la proporción es de 1 por 1, es decir, tiene lo mismo de alto como ancho. ¿Bien? Todo hasta ahí vamos bien. Pero hay otros píxeles, dependiendo del dispositivo o la forma de captura, que no son de 1 por 1 de ancho, sino de 1 por 1,91, por 0,91. Lo cual los hace lucir un poco más chatos. Entonces, aquí hay 1, pero aquí a lo alto no hay 1, sino 0,91, lo cual lo hace ver un poco más achatado. Bien, vamos a utilizar píxeles cuadrados en este momento. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que necesito? Está pasando algo ocurre. Quieto ahí. Listo. Entonces, ¿qué más viene en la parte de abajo? La proporción de los píxeles cuadrados. Velocidad de fotogramas. ¿Ustedes qué creen? ¿Toca dejar eso así o toca modificar? No, lo dejan quietico así. ¿Listo? Lo que tienen que modificar después es la velocidad de las imágenes. ¿Bien? De las imágenes. Ahora, código de tiempo de inicio lo vamos a trabajar por el momento en 0,00000 y el segundo, este que dice duración, aquí dice que dura 1 segundo. Le voy a poner 3 segundos. No sé cuánto tiempo vaya a durar mi ciclo de caminado, aparte como no está completo, pues no sé cuánto va a durar, y le voy a dar a aceptar. Entonces, eso que aparece ahí en negro es como nuestro canvas. Ahí es donde vamos a empezar a componer. ¿Por qué se llama componer? Porque es que uno, vuelvo y les digo, en After tiene la capacidad de armar una imagen de varias imágenes, ¿sí? Y eso se llama una composición. Entonces, lo segundo, ¿qué creen que? Bueno, ya tengo el lienzo donde voy a poner las imágenes. Ahora, ¿qué toca hacer? Importar las imágenes. Entonces, le voy a dar doble clic. Bueno, una mirada general y muy rápida a la interfaz. Buenas. De After es la siguiente. Entonces, en esta tableta, que es la tableta proyecto, ahí vamos a contener y va a estar todo el material que vamos a usar en nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a importar una imagen, pero esas imágenes tienen un alfa o una transparencia, por ejemplo, entonces voy a poner un fondo detrás. Entonces voy a importar las imágenes, pero además voy a importar el fondo para después poner en una capa las imágenes con transparencia y en otra el fondo, y así con N cantidad de elementos que podamos colocar. ¿Bien? Esa es una importante. La otra es la de control de efectos. Como no tenemos nada seleccionado ni nada con efectos, pues aquí no nos aparecerá nada por el momento. La tercera es el monitor de la composición, que es lo que nos deja ver cómo nos está quedando, es decir, lo que vayamos poniendo nos va aquí apareciendo. En esta parte vamos a encontrar, bueno, si esto nos deja ver, vamos a encontrar la ventanilla de previsualización, y aquí es donde nosotros le damos play para que se reproduzcan las cosas y ver cómo demonios nos están quedando. ¿Listo? Información, entonces es la posición del cursor. Si ven que a medida que yo lo muevo va botando aquí en X y Y donde está.
aquí, bueno, aquí está la paleta de carácter, que es la de edición de texto, ¿sí? Donde está la tipografía, si es bold, regular, like, bla, 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 si quiero el texto, el tamaño, el interlineado, el espaciado, el otro espaciado, que no sé cómo se llama. Esto es para el grosor del trazo. Esto es muy parecido a las opciones de texto de Photoshop. ¿Listo? Los pinceles, bueno, eso es una herramienta que tiene de pintura el programa. Y los efectos y ajustes preestablecidos. Ese panel es donde está todo como con lo que les gusta jugar. Entonces ahí empiezan a arrastrar y a ponerle, entonces que el brillo, que el glow, que la sombra, que el extrude, que el no sé qué. Eso está ahí, pero por el momento pues no lo vamos a molestar. ¿Listo? Obviamente están los serios como los de corrección de luz, de color, de tono, de saturación, de niveles, todo eso también está ahí, ¿vale? En ese panel. Hacia abajo pues están las opciones de justificación del párrafo, entonces centrado hacia la derecha, hacia la izquierda, bla, 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 todo eso, o sea, eso ya lo saben manejar, entonces no, y solo funciona con texto, o sea, con la imagen no funciona, ¿listo? Y en la parte inferior está, voy aquí a hacer un espacio de trabajo, efectos, listo. Y en la parte inferior está la línea de tiempo. Entonces, la línea de tiempo, ¿cómo funciona? Hagan de cuenta que es como el navegador de capas de Photoshop. Solo que no solo tiene la disposición de las capas, sino que al lado le añade una línea de tiempo y una hoja de desplazamiento de tiempo. Entonces, ustedes no solo van a ver la capa que tienen seleccionada, sino además el tiempo que están manejando para esa capa, el tiempo en que entra esa capa y el tiempo en que termina esa capa. ¿Listo? Esa capa de imagen, no la capa de Batman. ¿Listo? Entonces, vamos a importar, porque se ríen. Esto es muy serio. Vamos a importar esa secuencia de imágenes. Como yo no sé dónde es que las guarda el programa, pues lo que voy a hacer es crear una carpetica nueva. Ay, cosito, vete al demonio. Listo, eso. Entonces, voy a crear una carpetica nueva aquí en el escritorio. Escritorio, acción, carpeta nueva, entonces prueba, imágenes, listo. Y acá voy a importar esa secuencia de 7 imágenes, no más. Pero las debo tener en una ubicación fácil de encontrar. Prueba de imágenes y de la misma forma en cómo funciona Flash pasa acá. Uno solo selecciona una imagen y él automáticamente importa la secuencia. Bien, ahora hay dos formas de hacer lo que estamos haciendo. Esta es una y la que deberíamos hacer por defecto, ¿vale? La otra es otra un poquito más dispendiosa, etcétera, 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 pero bueno, esta también la veremos porque también es importante, o sea, ustedes me entienden. ¿Listo? Abrir. Ahora, ahí ya tenemos algo que ver. Si yo doy doble clic a ese archivo que acabo de importar, él me lo va a abrir como en un monitor de previsualización. Si yo doy barra espaciadora, él me va a reproducir ese tricito de acción. ¿Con cuál reproduzco, Carolina? Y usted deje de soplarle, Natalia, me está haciendo quedar como un zapato. ¿Listo? Entonces, desen cuenta, ahí tenemos la mitad de un paso, ¿bien? Pero, guayaba. ¿Quién está comiendo guayaba? Sí, guayaba. Muchachos, pero ¿qué pasa? Desen cuenta aquí en las propiedades, estas que están acá son las propiedades de ese archivo, es decir, de la secuencia de imágenes. ¿Qué tamaño tienen? A ver, duro, los quiero oír. 640 por 426. Este 1 que hay acá, entre paréntesis, ¿a que no adivinan qué es? Es que no se ve. Qué pena. Ahí donde tengo el puntero del mouse. No. Es un 1, sí. Pero ¿qué quieren
No, porque mira, la duración está aquí abajo. En horas, minutos, segundos y frames. Y tenemos 7 frames, dura 7 frames. ¿Listo? S1 es la proporción del píxel. Es un píxel cuadrado. ¿Listo? Aquí está, ahora sí, la duración. Y aquí está la velocidad a la que el programa automáticamente pone a correr esas imágenes. Recuerden que es una secuencia de imágenes, no un archivo de video. Entonces, cuando es una secuencia de imágenes, el programa le pone a correr a la velocidad que se les da la gana. O más bien, a la velocidad que trae por defecto el programa. En este caso, ¿a qué velocidad está corriendo? 50, no, 25. 25,00. FPS son frames por segundo. El programa coloca eso, pero no quiere decir que esté bien, ¿sí? Él lo coloca por defecto porque él dice, bueno, es una secuencia de imágenes, hay que reproducirla en el tiempo, pues yo le pongo que la reproduzca a 25 por defecto. Pero, ¿a cuánto estamos animando nosotros? ¿A 3? A 12. Es un 12, no sé en qué nomenclatura será. Está como el de Manford 5 años. Entonces, ¿cómo altero yo esa velocidad? Es decir, ¿cómo le digo, no señor, no lo lea a 25, léalo a 12 cuadros por segundo? Selecciono el archivo y doy clic derecho y voy a ir a interpretar material de archivo y doy clic en principal o con el atajo de teclado Command Alt G. Command Alt G o Control Alt G. ¿Para qué estamos haciendo eso? Uy, no, mira, en serio, si vas a seguir hablando, no vas a entender nada. Te lo vaticino. A ver, ¿a qué velocidad está corriendo la secuencia de imágenes? En este momento, pero nosotros ¿a cuánto animamos? Es decir, no podemos dejarla a... ¿Por qué? ¿Qué creen que pasa si las dejamos a 25? ¿Perdón? Va a pasar muy rápido la acción, entonces va a parecer que está mal hecha la animación. Exactamente, lo que estamos haciendo, es decir, va a pasar en un segundo lo que nosotros planeamos para hacer en 2 segundos, ¿cierto? Entonces se va a ver muy rápida la animación y se va a ver mal. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa velocidad a la que van a rodar esos fotogramas. Vamos a darle clic derecho, o sea... Sí, profe, te escuché. Vamos a darle clic derecho. Está cagada la risa ya hablando por BlackBerry, sí te escuché. Listo, entonces, clic derecho sobre el material al que le vamos a cambiar la velocidad, interpretar material de archivo principal y enter, o clic, ¿bien? Y ahí nos aparece aplicar la siguiente velocidad de fotogramas por segundo. Entonces, ¿a cuánto hay que ponerlo, Carolina? Listo. Y le doy a aceptar. Ahora le voy a dar doble clic a eso y lo voy a reproducir. ¿Ah? Sí, yo les dije el shortcut. Command Alt G. ¿Listo? Entonces, igual se pueden descargar una tablita de shortcut por ahí en internet. La encuentran fácil. Inclusive hay una aplicación para el iPad que le bota todos los shortcuts de Adobe Illustrator. Se llama... Búscala en el App Store por Illustrator y ahí te aparece... No recuerdo el nombre exacto, pero de hecho ayer me la descargué y está buenísima. Porque tiene los shortcuts para todo, para Windows, para Mac y todo eso. Y tiene para todos los programas del Adobe. Y la versión gratuita tiene como los que más uno usa. Porque hay una versión de pago, entonces, pero ya es para programas muy específicos. ¿Listo? Entonces ya, ahora sí tenemos una secuencia rodando a 12 cuadros por segundo. Bien. Entonces, pero ahí no hemos hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos importado el archivo al programa y lo configuramos para que funcione. Ahora sí lo vamos a llevar a la línea de tiempo. ¿Para qué? Para empezar a modificar las opciones y ahí sí empezar propiamente a configurar la composición. Entonces, si ven, apareció la barrita blanca.
Si ustedes se dan cuenta, hay un espacio negro alrededor. ¿Por qué será? Por el tamaño de la composición. La composición está más grande que el tamaño de las imágenes. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Yo les dije que íbamos a cometer un pecado y es forzar el tamaño. ¿Bien? Ok. Ahora, como estoy de inquieto, le voy a poner un filtro de niveles para mejorar un poco la visibilidad de esa vaina. Ay, no, ¿qué hace? Ah, bueno, entonces ahí ya le puse los niveles y es similar al filtro de Photoshop, como yo les decía. Y no me va a poner a hacer mayor cosa, lo que quiero es ver un poquito mejor todo. Y ya. Punto. ¿Listo? Las edita todas. ¿Por qué? Porque es que ya no son una serie de imágenes sueltas, sino ya son un grupo, digámoslo así, están como agrupadas en forma de clip de video, ¿vale? Pero no es un clip de video. Si por ejemplo yo cierro en este momento el programa y voy y edito una de esas imágenes en Photoshop, él automáticamente actualiza esa imagen y aparece esa imagen editada aquí dentro de la secuencia de imágenes. ¿Listo? Funciona como con referencias externas. O sea, hasta ahí todo sigue igual, no hemos convertido esto realmente en un video. Entonces, lo que hablábamos era de que íbamos a tratar de corregir el tema de que el caminado lo haga en un solo lugar. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Como he convertido esta secuencia de imágenes en una sola imagen, pues no la puedo editar. Es decir, no puedo seleccionar imagen por imagen para empezarla a modificar. Entonces, hasta ahí no podría hacer nada. Tengo que hacerlo de la otra forma, que yo les decía que había otra forma para hacerlo. Y es que no importamos las imágenes, todas las imágenes, sino importamos una imagen por imagen, por imagen, por imagen. Y ahora lo vamos a hacer. Entonces, voy a apagar en este momento eso. Voy a darle coma en importar. Y voy a seleccionar la cantidad de imágenes, pero entonces no le voy a decir secuencia JPG, sino las voy a importar todas y punto. Y ahora, ¿qué hay que hacer ahí? No, porque ya no hay una secuencia de imágenes, ya es una imagen independiente una de la otra. Entonces ya no hay que editar ¿cómo? Ya hay que llevarla a la línea de tiempo. Pero acá la operación es bien interesante. ¿Por qué? Porque como yo... Como yo tengo una línea de tiempo de 29,97 fotogramas por segundo, voy a tener un problema. Porque cada imagen la tendría que dividir como en 3 frames, más o menos. Y eso no lo... O sea, me hace compleja la operación. Entonces no voy a hacer eso acá, sino voy a crear una composición nueva para hacer esa operación en otra composición. Recuerden que en un archivo puedo tener cualquier cantidad de composiciones. Entonces vamos a hacer corte acá y vamos a pensar en crear una nueva composición después de importar las imágenes por separado. Entonces después de importar las imágenes por separado, voy a darle composición, nueva composición, le voy a dejar los mismos atributos. Le voy a poner en este caso imágenes separadas, pero la gran diferencia es que a esta sí le voy a poner 12 frames por segundo. ¿Por qué? Porque es para montar mi animación, cuadro a cuadro. Y le voy a dar aceptar. Ahora aquí cada cuadrito que yo importe me equivale a un frame. Si ustedes se dan cuenta acá,
un frame va hasta acá. Ahora importo el siguiente. Des en cuenta que va generando otra capa, ¿sí? Capa 1, capa 2, aquí les deja el nombre de la capa con el nombre del material de archivo, pero igual si ustedes lo quieren modificar, se puede hacer, no hay ningún problema. Y las importo. Puedo hacerlo así manualmente de a una o puedo importarlas todas en bloque. Así. Bien, pero igual tendré que acomodarlas. ¿Por qué? Porque si las dejo todas ahí, ¿qué pasa? Me las está reproduciendo todas en el primer frame. Yo necesito que la primera sea en el primero, la segunda en el segundo, y así por los siglos de los siglos. Amén. Listo, ya las acomodé. ¿Esa parte necesariamente tiene que ser así? En este caso, sí, porque como lo que vamos a hacer es una edición de imagen por imagen, entonces tenemos que tenerlas todas totalmente independientes. Por eso les digo, la idea es que ustedes no tengan que hacer esto. La idea es que las imágenes les queden tan bien desde aquí que no tengan que hacerles ningún procedimiento. Porque si no, les da el día de la abuelita. ¿Listo? Pero bueno, ¿cuál es el tema de todo esto? El tema de todo esto es que yo hice toda esa vuelta para poder generar un ciclo de caminado estático, es decir, que el muñeco no se desplace, sino que siempre esté en el mismo lugar. Para eso voy a hacer la siguiente operación. Voy a darle ver, voy a darle mostrar reglas y voy a generar una guía más o menos en la mitad de la composición. Y con esa guía en el eje vertical, voy a llevar cada imagen hasta allá y con la crucecita que le puse de guía de línea, la voy a referenciar. ¿Para qué? Para que esa cruz sea mi guía del eje vertical para que las piernas no se desplacen. Y me quede un ciclo de caminado en un solo lugar. Obviamente parece que estuviera moviendo el fondo, ¿no? Aquí hay algo más que debo corregir y es, si ustedes se dan cuenta, el pie no está en el mismo lugar, en este frame y en el que viene. Entonces voy a correrlo levemente. Y así es como les debe quedar a ustedes este ciclo de caminado, en un solo lugar. Profesor, pero es que eso se ve raro porque se mueve el fondo. Sí, es que así es que es. O si no, recuerden el video que estábamos viendo ahorita. Ay, ¿qué se hizo eso? No, eso no es ahí. Ese cable está que joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Animation. Stuff. Animation. Recuerden este. Des en cuenta que el personaje se queda estático y lo que posteriormente hacen es animar el fondo. Ay. No, espérenlo ahora porque no quiso. Está necio. ¿Para qué? Bueno, pero ¿cuál es el lío del profesor con que no desplacemos el personaje? ¿Por qué? Porque en la animación se suele utilizar mucho el loop. Entonces, ¿qué prefieren hacer? ¿Un solo ciclo de caminado en mover el fondo? ¿O hacer 40 ciclos de caminado para no mover el fondo? Como que mejor hago un solo ciclo porque ya con un solo ciclo pues me ha dado bastante lore. Entonces, es mejor hacer un solo ciclo, que el personaje siempre se mantenga en el mismo lugar y lo que se hace es mover el fondo. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí están jugando con la velocidad del personaje, entonces, por eso se ve raro.
Creo que por aquí ya lo hacen de verdad y se ponen serios. Entonces. No, no se pusieron serios en realidad. Bueno, ahí siguieron jugando con eso. Bueno, volvamos acá. Entonces, ahora sí tengo mi personaje desplazándose en el mismo lugar. ¿Ya entendieron para qué es la cruz? ¡Ojo! Es solo en el eje vertical, no en el horizontal. No es que tenga que quedar la cruz siempre en el mismo lugar, porque si no van a perder el movimiento de la cadera, el de subida y bajada. ¿Listo? Entonces no es que pongan todas las cruces encima del profesor, se ve raro, se sube el piso, se baja el techo, no sé, se ve raro. No, 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 no. Fue que movieron lo que no era. Listo, hasta ahí todo va bien. Profesor, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer una aplicación de una máscara para eliminar eso que no nos sirve, ¿sí? Es decir, lo que nos está sobrando y poder dejar solo el pedacito caminado. ¿Bien? ¿Qué hora es? Es que creo. 7:20. Ah, es re bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Esto, si ustedes se dan cuenta, en nuestro panel de los elementos del proyecto, se generó una composición que se llama imágenes separadas. ¿La ven? Niños. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo le hago la máscara, le tengo que hacer la máscara a todos estos elementos uno por uno, ¿cierto? Y qué mamera. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hacerle la máscara a esa composición que ya contiene todos los elementos. Entonces, si yo voy de nuevo a mi primera composición que había creado antes, que es caminado, que es la que está a 29,97 estándar, ¿cierto? Voy a eliminar esto que ya no me sirve. Y a esa composición arrastro mi composición que contiene las otras imágenes. Ahí está. ¿Y eso por qué está así? ¿Ah? Es decir, lo que hago es incrustar una composición o una precomposición dentro de otra composición. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Pues las imágenes que están una por una acomodadas. Entonces, aquí está mi movimiento. Estar bien. Y ahora voy a hacerle la máscara. ¿La máscara para qué es? Básicamente para eliminar lo que no me sirve. ¿Sí? Voy arriba y voy a encontrar unas opciones de generar formas. Un cuadrado, un rectángulo, hay una herramienta de rectángulo redondeado, no sé qué, más o menos como las formas que encontramos en Photoshop para hacer formas prediseñadas. Y una pluma, como la que encontramos en Illustrator para hacer trazados vectoriales. ¿Cierto? En este caso voy a seleccionar la herramienta rectángulo y selecciono la capa. Es importante seleccionar la capa. Y lo que voy a hacer aquí es como una especie de selección. ¿Para qué? Para que enmascare solo, única y exclusivamente lo que necesito. Si me escacho o si enmascaro lo que no es, lo que sea, puedo borrar la capa, la máscara, dando doble clic sobre la máscara y la doy delete. ¿Bien? O la puedo editar de la misma forma que edito elementos en Illustrator. ¿Perdón? No con los mismos shortcuts. ¿Bien? Ya, entonces ahí ya no se ve tan fastidioso la hoja moviéndose. Entonces, si hago esto, ahora aquí a este señor sí le puedo aplicar los niveles. Ay, Dios mío. E inclusive si se me viene en gana, puedo poner un fondo blanco para que no me quede eso en negro ahí. Le voy a dar capa, nuevo, sólido. Voy a seleccionar un color blanco, o si quieren puedo seleccionarlo de acá, igual al de la hoja, para que quede medianamente parecido. Le voy a aceptar y obviamente tengo que poner las capas en orden.
No se van a aterrorizar porque, ay, se me tapó, se me tapó. ¿Listo? Ah, bueno, hay que alargar la duración de ese sólido en blanco. Y así tendrían ustedes su bloque de ciclo de caminado. Pero es que sería tener el caminado completo para hacer la demostración con todo. No hay. Toca cuando quiera. Entonces, es importante para que corrijan el caminado tener en cuenta esto. Tengan en cuenta que lo que se busca acá es que la cadera esté siempre en el mismo lugar, pero en el eje, ¿cuál? Vertical. No horizontal. Es decir, va a ser como un pistón que sube y baja la cadera, pero en el mismo lugar. Y si se dan cuenta, en este caso, los pies sí se desplazan. Ojo, en este caso. Profesor, es que usted dijo que el pie de apoyo no se movía. Ah, pero si quieren desplazar el cuerpo, no se mueve el pie de apoyo. Pero si quieren hacer que caminen en el mismo lugar, sí tienen que desplazar el pie de apoyo. ¿Ah? 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 ¿Vale? Entonces, eso es, muchachos. Eso es. Esto es solo la primera parte de 3 de manejo de agua. ¿Listo? Esto es lo esencial. ¡Listo! Profesor, ¿cómo convierto eso a video? Es decir, ¿cómo exporto un archivo de video? ¿Cierto? Número 1. ¿Recuerdan ustedes que yo había hecho una composición inicial como de 3 segundos? Pero resulta que mi animación no me llega ni al segundo. Entonces, lo primero que debo hacer es, voy al final de mi composición, es decir, donde terminan las imágenes, en este caso es en 0,17. Me paro ahí, en ese último frame, que pueda ver el último frame, y le voy a presionar la tecla N, de nené. ¿Bien? ¿Para qué es? ¿Se dieron cuenta que una barrita gris se redujo? Esa barrita gris que está ahí encima de las capas. A ver, otra vez, replay. ¿La vieron? Bien, esa barrita gris lo que determina es el área de trabajo, es decir, lo que voy a renderizar, lo que voy a exportar, para que no me renderice 7 fotogramas y un montón de negro hasta completar los 3 segundos porque no los necesito, ¿cierto? Una vez doy esa opción, voy a dar clic derecho sobre esa barrita gris y ahí me van a aparecer 3 opciones y voy a seleccionar la que dice separar composición del entorno de trabajo. ¿Para qué? Para que la composición quede de ese tamaño y no más, o sea, de esa duración. ¿Listo? Ahora sí puedo exportarla. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo las imágenes montadas, están en el tiempo que son, ya las ubiqué una por una, con la crucecita para que no se mueva por todo lado, etc. La lora que dio el profesor, le metí un filtro o un efecto de niveles para subir mejor, para dejar mejor un poco el tema de visibilidad. Con una mascarita le limpié lo que no me sirve y le puse un sólido atrás, ahí como para que no quede un negro sobre un blanco ahí inmundo. Pues queda un recorte ahí medio chamón, pero no importa. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya después de que hemos hecho esos pasos, vamos a darle composición y le vamos a dar aquí donde dice añadir a la cola de procesamiento. Más o menos añadir a la cola de procesamiento es como enviar al motor o al plugin o a la parte del programa que va a exportar el archivo. ¿Por qué? Porque si ustedes van aquí a guardar, van a guardar ese el archivo, el proyecto, y les van a guardar un archivo After Effects, mejor dicho, ¿sí?
pero no van a exportar un .mov, ni un .avi, ni nada de esas vainas. Guardan ese el proyecto de After Effects, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, un documento en Illustrator y guardan el Illustrator, pero después lo quieren ver y pues lo que querían ver los clientes era un JPG o un PDF, ¿sí? Que es un estándar. Pues acá tienen que hacer lo siguiente, van a composición, le dan a, esto es más o menos como darle exportar, pero no es exportar. Y aquí se les abre este panel o esta pestaña que es de cola de procesamiento. Y ojo, porque es que aquí nunca ponen la atención y siempre están chillando. No entendí cómo se configuraba en MOV. ¿Listo? Entonces, hay 4 opciones de las cuales 2 son fundamentales. La primera es este que dice módulo de salida. Dan clic en el botoncito, en la flechita, y ahí van a encontrar una serie de presets de salida. Es decir, como de predeterminados de salida. Entonces van a encontrar ese es el formato del video al cual lo van a exportar, ¿sí? En este caso, como es plataforma Mac, el nativo de Mac es .mov, ¿sí? Y pues tiene unas configuraciones diferentes a las que ustedes pueden encontrar en un PC, puesto que en PC el nativo es .avi, ¿bien? Pero si ustedes dan aquí en sin pérdida, en lo amarillito, van a entrar como al panel de configuración para poder configurar eso. Entonces aquí me está saliendo QuickTime y si le doy opciones de formato, me van a salir los códecs, que es básicamente la compresión que va a utilizar. En este caso yo voy a utilizar este que se llama H264, le voy a dar a aceptar, que es un archivo que es bastante comprimido en peso, pero que es de muy buena calidad, tan buena calidad que podemos subirlo en internet. Y le voy a dar a aceptar. Opciones de formato, códec de video, y voy a seleccionar el que dice H.264. ¿Listo? Ahora, es importante determinar el módulo de salida, es decir, la carpeta a donde vamos a sacar el archivo. Entonces le damos ahí, voy a meterme aquí en escritorio, voy a meterlo en prueba de imágenes, le voy a dejar el nombre de caminado, le voy a dar guardar y ya tengo configurado eso, ahora sí le doy a procesar. Es muy importante que revisen este que dice aquí configuración óptima, que esté en configuración óptima. ¿Cómo lo revisan? Le dan clic ahí, debe estar acá, configuración óptima. ¿Para qué? Para que procese todos los efectos, saque la resolución que es, todo. ¿Listo? Y aquí, ahora sí, le pueden dar procesar. Hay una diferencia muy grande entre exportar el video y guardar el archivo. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí hasta el momento no hemos guardado el archivo en el cual estamos trabajando todo eso. Es decir, si yo le doy procesar, cierro el archivo, no guardo, después puedo llorar porque no guardé el archivo y no puedo editar el original. ¿Sí? Me quedo con el MOV o con el AVI, pero ya no tengo un archivo para editar. Me tocaría volver a montar todo. ¿Bien? Procesar. Ahí suena RAN cuando termina. Voy a la carpeta a donde lo mandé, que está en escritorio, prueba de imágenes, caminando.mov, y ahí está. Se acabó. Entonces, de ahora en adelante, los ejercicios ya no más Flash para las personas que los montaron en Flash. ¿Sí? De ahora en adelante los van a montar acá. Si hay una persona que monta, o sea, ¿a quiénes les valgo no montarlo en After? A quienes montan y capturan directamente, por ejemplo, en Monkeyjam o algo así. Si hay alguien que está escaneando imágenes o tomándole las fotos, después las pasan a After Effects, a Photoshop, les cambian el tamaño, después las pasan a no sé qué, y ahí sí las pasan a Monkeyjam, háganlo por After y les va a ser más rápido la vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí cogen y escalan todas las secuencias. O sea, pueden importar esas imágenes de 3000 píxeles, ¿sí? Las jalan todas juntas y lo que hacen es escalarlas en una composición.
y escalan toda la composición y ya no tienen que hacer pequeña imagen por imagen, por ejemplo. ¿Listo? Eso para quienes tienen ese inconveniente. ¿Listo? Para quienes pueden, están haciéndolo en el line tester o en lo que estén trabajando, pues sigan haciendo ahí mientras tanto. ¿Vale? Pues es importante que vayan contemplando esto porque pues ya van a tener que empezar a montar. ¿Listo? Los ejercicios. Entonces, muchachos, yo a ustedes les debí... espere, paramos esto.